Bienvenidos a Societa Entrevistas. Hoy tenemos una invitada muy especial, María Paula Pérez, arquitecta pero especializada en psicoarquitectura. Algo muy interesante que ya vamos a abordar, lo desarrolla desde su estudio Almía y su nuevo proyecto Al Interior. Bienvenidos y María, bienvenida a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero que todo, Luismi, muchas gracias por la invitación. Me encanta cómo abordamos este nombre de psicoarquitectura, que es de qué se trata, es un enfoque de la arquitectura que mezcla el tema de la espiritualidad, la psicoterapia y la arquitectura. También entendiendo la arquitectura desde la neuroarquitectura, que concibe mucho el tema cerebral, el tema mental, cómo nuestro cerebro interpreta los espacios, cómo nuestro sistema nervioso se acopla a ellos, qué le afecta, qué le regula, qué le tranquiliza. Entonces, ese es un término que disfruto muchísimo, me apasionan mucho esos temas y los he empezado a implementar en mis diseños y el impacto ha sido demasiado grande. Entonces me encanta poder transmitir una arquitectura desde el plano invisible hasta el plano visible. Entonces ha sido como todo el Oh, camino que hemos llevado. interesantísimo, interesantísimo y bueno, yo creo que este tema da para muchas preguntas. Si tienes, las dejas en los mensajes. Si aún no sigues, te invito a que te suscribas al canal y las preguntas que dejes yo me encargo de preguntarle a Mari que nos escriba las respuestas ahí. María, a mí me parece muy interesante todo el tema de la arquitectura, cómo lo abordas, para pronto dejarlo un poco más claro y llevarlo a la aplicación y por supuesto sus ventajas en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Partamos de clarificar cuáles son, digamos, los servicios básicos o tradicionales que se desarrollan desde la arquitectura y luego abordamos cómo la psicoarquitectura enriquece esos servicios. Entonces, cuando alguien piensa, voy a hacer mi co-living, voy a hacer un edificio aparte estudios, voy a hacer una plaza comercial, necesito contratar los servicios de un arquitecto o un estudio de arquitectura como el tuyo. Normalmente, ¿cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los servicios que termina contratando? Y ya vamos a eso agregarle lo que tú haces, que es tu arte Por energético. supuesto. Es muy importante tener siempre en cuenta los principios de funcionamiento, que todo sea muy funcional y que sea estético, ya que pues tenemos unos principios cerebrales también, el tema de la simetría, que eso regularmente lo manejamos todos. Entonces, importante eso, cuando abordamos el proyecto de la parte arquitectónica, tenemos un acercamiento al cliente, hacemos las preguntas, qué tipo de proyecto es, el área, las dimensiones, qué necesitamos que, digamos, que quepa en el proyecto, cómo vamos a distribuir el espacio. Entramos a un esquema básico donde zonificamos, donde destinamos los diferentes usos que va a tener, cómo se va a relacionar con el contexto, en caso de un proyecto a escala urbana, bueno, cómo se relaciona con los diferentes sistemas estructurantes de la ciudad, cómo accedemos, cómo llegamos, cuando ingresamos ya como tal al proyecto, cómo va a ser mi circulación interna, todo eso lo abordamos en un esquema básico. Posteriormente a ello pasamos al anteproyecto, donde ya tenemos el tema en caso tal de diseño de fachadas, diseño interior, ya lo abordamos, diseño de la iluminación, que es una propuesta lumínica de cómo vamos a usar las intensidades de luz, qué tipo de iluminación, cómo vamos a generar como todo ese concepto. También pues súper importante el diseño del mobiliario, la carpintería, todo eso se aborda hasta llegar a un nivel de detalle específico, que es cuando se entrega todo el proyecto. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces los proyectos se quedan netamente en la parte estética, pero se desconoce que para llegar realmente a una buena venta, a un buen uso del proyecto, necesitamos conectar con su campo emocional, que es el 95% de nosotros que toma las decisiones. Entonces ya a nivel de cifras, pues estamos compitiendo entre un 95 y 5% a cuál le quiero apostar yo. Total. Bueno, Entonces, entonces ahí súper. vamos recapitulando. ¿Quieres hacer tu proyecto de desarrollo inmobiliario? Por lo general nos acerca, hemos tenido la oportunidad de trabajar en múltiples proyectos con María Paula, con su firma. Uno se acerca y normalmente lo que María Paula nos contaba, en principio, bueno, qué quieren hacer, de lo que quieren hacer. Viene un tema de validación de norma, que les permite la norma hacer en ese proyecto. Luego viene el esquema básico, que es jugar con las zonas, donde si es un tema de habitación, un tema residencial, donde quedan o los apartaestudios, la circulación, escaleras, ingresos. Si es un tema de co-living, donde quedan las habitaciones, los puntos de los baños, las zonas comunes como cocinas, ¿sí? Y digamos que se juega con los espacios.
De ahí viene el anteproyecto, ya empezamos con el tema de diseño de interiores, la fachada, eso va muy alineado al concepto, ¿sí? Luego viene todo un tema ya de detalles constructivos que nos decías. El tema del diseño arquitectónico se empalma con diseño estructural, lo que los arquitectos están desarrollando, cómo se va a sostener, y eso parte, pues lo hace un ingeniero estructural que normalmente está, digamos, enlazado con quien te está liderando también la arquitectura. Y está el tema de ingenierías, que tiene que ver con diseño de redes, y todo el tema hidrosanitario, cómo vas, por dónde va a conducirse, digamos, el agua para llevar los diferentes puntos a cada unidad, también cómo llevas todo el tema eléctrico, pues para que tengamos un bosquejo. Que todo está basado en el diseño arquitectónico y ya Vale. hacemos que nuestro diseño funcione de acuerdo pues a todas las redes, los sistemas. Hay algo que me parece muy interesante de lo que tú haces y es, uno, cuando garantiza los mínimos requeridos, que es tal vez lo que acabamos de explicar, tú tienes, digamos, las garantías mínimas o los esenciales para tú lanzarte al mercado. Pero en el mercado, pues, hay competencia, ¿sí? Si yo saco un coliving o unos apartaestudios, una plaza comercial, voy a estar sometido a comparación con otros. Y una vez tú has garantizado los aspectos básicos, los mínimos requeridos, tú necesitas diferenciarte. Tú necesitas tener valores agregados, tú necesitas tener una magia, una química, un no sé qué, que hace que tenga un magnetismo especial tu proyecto, que tenga un enfoque diferente al de los demás. Y creo que ahí enriquece mucho el proceso, ya todo el tema energético, espiritual que tú manejas, yo le digo holístico. Si yo tocar el nombre, me corríes si no es así. Yo siempre te digo, bueno, ahora sí métale el tema holístico. Es integral. Entonces, ahora bien, cuando hablamos de vamos a agregarle todo el tema holístico a estos diseños, a este espacio, el concepto, desde la arquitectura, ¿qué es? O sea, cuéntanos un poco más de ese arte que tú desarrollas. Bueno, Luis, como tú lo dices, haciendo un estudio de mercado, para nadie es un secreto que el despertar de conciencia está en su máximo apogeo. Ya las personas piden más, siempre piden un extra, algo que les deje como esa memoria, ese recuerdo de un espacio que habitan. Entonces ya no es suficiente ir solamente a un lugar que estéticamente sea lindo, tiene que haber una experiencia. El espacio no solamente es físico y yo lo dejo ahí puesto, no, tiene que crearse una experiencia desde el primer momento hasta el momento final. Entonces, ¿cómo se crea una experiencia? Cuando yo concibo a mi usuario como un ser integral, holístico, como tú lo mencionas. Un ser humano que no solamente tiene cuerpo, tiene mente, tiene un campo energético, tiene un campo emocional. Entonces, concibiendo a este ser humano desde sus diferentes facetas, voy a poder llegarle a cada faceta con mi diseño. Entonces, ya sé que su experiencia va a estar casi al 100% garantizada. Entonces, ya sea hacia dónde le voy a apostar yo desde el momento inicial. Yo abordo a mis clientes de la parte emocional, hacemos un tema energético y ya sé cuáles son las emociones que pueden estar reprimidas antes de abordar ese proyecto y hacia qué liberación le vamos a apostar. Entonces, es muy interesante porque es como si tuviera ya la cajita de herramientas, el listado con el que yo voy a trabajar. Entonces, claro, el resultado es muchísimo más poderoso. Entonces, ¿por qué eso puede beneficiar? Porque realmente genera bienestar. Entonces ya no el bienestar simplemente que se queda a nivel teórico, a nivel como superficial, sino que es un bienestar que se aborda desde la parte profunda. Entonces ya realmente voy a conectar con mi usuario, voy a permitir que ese usuario tenga conciencia del espacio que habita. Que me parece muy interesante porque muchas veces, diría yo la mayoría de veces, no somos conscientes de los lugares que habitamos. Parece que fuéramos en piloto automático todo el tiempo, ignorando que el espacio es una de las relaciones más estrechas que vamos a estar generando a lo largo de nuestras vidas. Disfruto pues mucho el tema de los porcentajes, el 93% de nuestras vidas enteras las pasamos bajo la arquitectura, seamos o no arquitectos. Entonces este tema no solamente se le debe delegar a un arquitecto, todos somos partes de este diseño, entonces es importante conocerlo. Tú siempre dices eso y a mí personalmente me impacta mucho. Tú dices el 93% del tiempo estamos bajo un espacio que fue diseñado por la arquitectura, ¿sí? Porque el lugar donde duermes, donde cenas, donde trabajas, donde te recreas, todo fue pensado en la arquitectura. Y tú siempre me hablas de la importancia de que la arquitectura y los espacios te aporten bienestar, sean espacios vivificadores. ¿Qué hace que un espacio aporte bienestar? Cuando tú diseñas
una plaza comercial, cuando diseñas un edificio, aparta estudios, un coliving, ¿qué aspectos hacen que ese espacio sea poderoso, vivificador, energizante? Bueno, no sé cómo más describirlo. Bueno, me encanta tu pregunta, Luismi, porque a lo largo de mi camino yo fui abordando mucho la arquitectura a través de los sentidos. Sentí demasiada pasión por esos temas cuando estaba en la universidad. Siempre buscaba que mis proyectos conectaran con los cinco sentidos. Siempre, bueno, de qué manera a nivel de olfato podía conectarme, a nivel de tacto, las texturas, los materiales, a nivel visual, claramente era uno de los que más me apasionaba porque yo siempre he amado la psicología, la manera en cómo pues el cerebro percibe todo. Entonces entré mucho como al tema de las leyes de la percepción visual, la psicología gestalt, entonces como el tema del ritmo, la secuencia, la simetría, figura, fondo, todo eso era muy interesante para mí. Entonces, en todos los sentidos, pues en todos los sentidos, a nivel de sentidos, siento que conecta mucho. ¿Por qué? Porque los sentidos son el puente entre la parte exterior y la parte interior de nuestro cuerpo. Sin embargo, durante el proceso me di cuenta que los sentidos se quedaban cortos. Más allá de los sentidos había muchísima información. Entonces, creo cómo hacer para que nos conecte, primero concebir los sentidos. Entonces, si yo entro a un espacio, cómo va a ser su aroma, cómo va a ser su sonido, que tengo cerca, cómo va a ser su textura, todo eso lo empiezo a diseñar. Después, también la iluminación, qué impacto va a tener, porque finalmente es una herramienta muy importante. Después de eso ya viene el campo invisible, que es el campo emocional. Bueno, si esta persona va a vivir acá, ¿qué quiere sentir? ¿Qué actividades realiza? Cuando recibe una visita, ¿cómo se quiere sentir? ¿Cómo quiere desarrollar su vida? ¿Qué le gusta? ¿Qué le da miedo? ¿Cuándo se siente protegida? ¿Cuándo es protegida? Toda esa parte que es, Dios mío, es impresionante, porque esa, diría yo, es la brújula del proyecto. Pero además de eso, pues hay unas herramientas muy importantes que están orientadas desde la neuroarquitectura, que lo explica muy bien esa rama de la arquitectura, que es el tema de la iluminación como complemento perfecto y por excelencia a la arquitectura. Amo mucho una frase que dice, la iluminación no es la protagonista del espacio, es un complemento que potencia el espacio. Entonces nunca se debe sobrecargar el espacio a nivel lumínico, porque muchas veces uno dice, no, pues llenémoslo de luces porque se ve más elegante. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a interpretar eso como una carga, un sistema de alerta todo el tiempo, como observado, y eso va a generar como algo, contraindicaciones, va a tener como efectos realmente nocivos para el bienestar y la salud, que es lo que queremos diseñar. Queremos diseñar bienestar desde la salud humana también. Entonces la iluminación sería otro punto súper importante, la vegetación. El tema del diseño biofílico, que pues ya mucho se ha abordado. El diseño biofílico no solamente son las plantas, es también cómo traigo la naturaleza al espacio, también a través de simulaciones, de analogías. No solamente es que yo tengo acá la planta de esta especie, que si bien para mí es maravilloso tener un espacio con plantas, pero también lo puedo hacer a partir de materiales naturales, fibras naturales, colores que me evoquen a la naturaleza. Por eso el verde siempre va a estar tan en tendencia como tu camisa. Estoy Va a en estar tendencia hoy. muy en tendencia porque básicamente la naturaleza es nuestra esencia, no nos podemos negar a ella, y algo que pues digamos que he estado como fortaleciendo mucho últimamente es el tema de que no es una novedad. Ahora todo el mundo cree que de pronto el diseño biofílico es novedoso y que es, no, eso es innato a nosotros. Sin embargo, estamos volviendo a recuperar de esa cajita perdida lo que siempre ha pertenecido a nosotros. Es un recuerdo, no es un descubrimiento, es un recuerdo. Eso es algo que me parece súper lindo. Simplemente le cambiamos de nombre. Eso es Claro. todo. Me acordé de una frase que leí en un libro de la Biblia que decía, lo que será es lo que ya fue. Entonces, Totalmente. recuerda que fue y sabrás qué será. O sea, fue enredado, pero es que tú me dices, es volver a la esencia básica, Volver a lo básico. es entender lo más humano, por decirlo así. Y chévere porque tiene que ver, no sé, pues con el tema del despertar, no sé, tiene que ver con el tema del despertar de conciencia. Yo lo resumo con la necesidad humana de experimentar bienestar, que hoy en día es el Total. movimiento wellness y todo hecho. María, súper interesante. Me parece muy bueno porque creo que, por un lado, de verdad es una solución que necesitamos como humanidad en este tiempo. Creo que está en tendencia, como tú también lo marcabas, y creo que sí termina aportando valor y enriqueciendo un proyecto. Eh,
Hay un tipo de proyecto que sé que has trabajado mucho que tiene que ver con los co-living y que también están, digamos, en tendencia desde lo inmobiliario. Y es, bueno, pasamos de casas a apartamentos, de apartamentos a apartaestudios y ahorita vamos en co-living, que son habitaciones, algunas con baño y comparten de manera común cocinas, salas y todos. Cuando has diseñado los co-living, ¿qué cosas deberíamos tener presentes? ¿Qué recomendaciones nos haces? Más o menos qué tamaños funcionan. Háblanos un poco acerca de ese producto que yo creo que hay mucho interés por entenderlo y por saberlo desarrollar y sé que lo has hecho muy bien. Bueno, Luis, como tú lo dices, es un proyecto que ya está muy, muy marcado, que está dando pues mucho de las personas que tienen propiedades y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer con esa propiedad? Claro, el coliving es un excelente medio para llevar a cabo pues como esos planes y esos sueños, que es importante tener en cuenta que el espacio no solamente es una plancha que se divide en X número de habitaciones, no, hay que darle un valor agregado a eso que es el concepto. El concepto es súper importante porque es el que te dirige todo el proyecto. Simplemente, bueno, yo quiero darle a este usuario, identifico cuál es mi usuario. Por supuesto, va súper acompañado del tema financiero, porque acá estamos hablando de un proyecto de bajo presupuesto, pero de un alto impacto, que es diferente. Porque antes era simplemente un bajo presupuesto y vaya y se mete en esa habitación si le gusta no y si no también. Ahora, ¿qué quieren hacer con los colivings? Resignificar el estilo de vida. Entonces, darle a una persona que tiene X número de dinero para pagar, darle una buena vida, una buena calidad, un buen espacio que genere comunidad. Entonces, yo quiero tener un sentido de pertenencia en ese espacio que habito, yo quiero ser una parte importante, entonces nuevamente le devuelve al ser humano esa parte emocional, finalmente todo termina vinculándose con esa parte emocional. Entonces, para un co-living se puede manejar dos tipos de tipologías, habitaciones con baño, como tú lo dices, se trata de que siempre tenga baño, por el contrario puede generar como mucha molestia, que era lo que anteriormente sucedía, entonces se vuelve un desorden, que dos personas compartiendo baño, entonces ahorita se está tratando mucho de que cada habitación tenga su propio baño. Importante también que en caso de que sea una aparta estudio, se puede manejar esa tipología mixta, una habitación con baño más aparta estudio en otro costado, que el aparta estudio tenga pues su cocineta, esa sería la diferencia básica entre los dos, que haya una cocineta. La cocineta puede ser de 1,20, es muy pequeña, realmente no necesitamos mucho, dos entrepaños arriba y suficiente, pero le ponemos un buen salpicadero, algo que le dé pues un estilo, una calidez pues al espacio, uso de tonalidades muy, muy consecuentes al diseño. También en otros casos pues se ha aplicado el tema de los tipo loft, que también muy chévere, muy llamativo, le da como esa relación también en altura al espacio que es muy, muy acogedora, muy agradable y pues esa sensación de amplitud. Entonces, para mí es como un tipo de dinámica especial en el espacio. Pero casi siempre se manejan apartaestudios y habitaciones. ¿Qué sucede? Cuando hay habitaciones tenemos que garantizar que tengan una zona de cocina. Entonces, casi siempre se deja en la terraza para que podamos usar toda la plancha libre de habitaciones. ¿Qué se trata de hacer en la mayoría? Que el coliving sea entre 1 a 2 pisos por tema de presupuesto. Ya digamos que al ver el funcionamiento del proyecto, la renta, bueno, cómo nos fue con ese piso, con esos 2 pisos, ahí tomamos decisión si lo proyectamos a un tercer piso. Pero se aconseja no tirarse de 1 a los 3 pisos porque hay que hacer una evaluación, bueno, el mercado cómo recibe mi producto, cómo está financieramente y pues digamos que lo de abajo nos dará el presupuesto también para continuar. Entonces, pues eso me parece muy importante. En la parte de la terraza, cuando hacemos la cocineta, claro, tenemos que garantizar el número de habitaciones que van a necesitar esa cocineta. Entonces, cuántas estufas, de 2 boquillas casi siempre se manejan, cuántos lavaplatos. También un detalle muy bonito es el tema de los casilleros, que a cada apartamento, a cada habitación se le da un casillero para que almacene sus productos En la cocina. en la cocina. Entonces, digamos que eso da el sentido pues de comunidad para que cada uno tenga pues sus reglas, respete, haya convivencia, pero al mismo tiempo orden, porque todo se necesita que haya orden y caos al mismo tiempo. De lo contrario, pues no funciona como esa polaridad natural de esta realidad pues acá en el mundo físico. Entonces, eso es lo que sucede, una cocineta, también una zona de comedor muy sencilla y pues a veces se le deja también como una zona para charlar, porque también, ¿qué sucede? Que se vuelve y se integra el tema de la tendencia de ahorita que todo el mundo
está emprendiendo, está lanzando proyectos, entonces eso genera una red de conexión muy grande. Entonces, si yo como habitante de este Colín te puedo apoyar a ti, nos podemos unir, podemos sacar un negocio, una comunidad, algo que queramos como fortalecer, pues ideal. Entonces, Tú decías algo muy valioso y yo sé que, bueno, tal vez este video, como casi todos los que tocan el tema de Coliving o Aparta Estudios, siempre tienen el comentario de eso es inhumano, de esa avaricia tal vez del desarrollador, del constructor, de hacer esos espacios. Y yo creo que se hacen es como una solución a algo que simplemente es una realidad económica y social. Hay muchas personas que lastimosamente por las condiciones económicas y sociales no, su dinero de pronto no les alcanza para vivir de pronto en un espacio diferente. Pero entonces me decías algo que me parece muy interesante y es proyectos bajos en presupuesto, pero grandes en concepto, algo así en impacto, en correcto. impacto, proyectos de alto impacto y de bajo costo. Me parece bueno porque es una realidad y sí o sí pues hay que presentarlo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo yo puedo tal vez aportar la mayor cantidad de calidad humana o concepto? ¿Sí? Tú me decías, por ejemplo, usemos una paleta de colores que transmita del sentido serenidad, tranquilidad. Pensemos en cómo la ventilación puede mejorar la sensación de bienestar. O sea, es tal vez tratar de buscar cómo le agregamos calidad de vida. No se puede tal vez desde el espacio, pero se puede de otras cosas, desde los colores, la materialidad. Y eso me parece, digamos, muy interesante que como invitación, como pacto social que nos lo propongamos entre todos al desarrollar un co-living de estos y es, tenemos una limitante del tamaño, pero en concepto todavía tenemos un rango de maniobra en el cual aportar. Y creo que ahí, por ejemplo, el tema de la psicología que tú abordas, creo que muy sinceramente tiene un campo grandísimo como causa social para enriquecer este tipo de proyectos. Eso lo veo muy valioso. María, de tus diferentes proyectos, porque sé que has intervenido desde proyectos hoteleros, casas, vivienda, interior, aparta estudios, co-living, plazas comerciales. De eso, ¿qué buenas prácticas podrías recomendarnos? ¿Qué te tiene en la mente? Datos curiosos, cosas que viste que alguien aplicó, qué particular es lo que está sucediendo y que nos puedas dejar de pronto aquí un par de cosas sobre lo energético también, que de pronto nos pueda enriquecer o servir para el producto de cada uno de nosotros. Bueno, pues me gustaría, Luis mío, abordar el tema pues de proyectos ya físicos que hemos entregado y también de proyectos a nivel energético que han tenido mucho éxito. Entonces me parece pues muy bonito siempre tener ese paralelo de manera pues unida, porque está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, de proyectos ya a nivel de diseño nos llama mucho la atención el tema del Airbnb, cómo está creciendo. Entonces es muy bonito poderlos abordar porque cada uno tiene un concepto distinto y uno diría antes, no es un apartamento, yo que le voy a meter un concepto a un apartamento, pero no, me parece muy llamativo de que cada uno de ellos se identifica por algo en especial, tiene un enfoque de un cliente, a pesar de que esté en el mismo edificio, un tipo de cliente que quiere que llegue a ese espacio. Entonces cada uno quiere que esa persona o esa familia, la pareja que lo visite, se lleve una memoria diferente. Entonces me gusta muchísimo, por ejemplo, un edificio pues, en el que hemos tenido la posibilidad de intervenir varios apartamentos. Yo siempre le digo que es como un cuento, que uno abre una puerta, una historia, abre otra puerta, otra historia. Me parece mágico, realmente mágico. Es como las puerticas de Monsters Inc., la película, sí, que tú entras y esa es una historia, el caso de un niño, luego es el caso de otra persona, es un libro con muchos capítulos. Entonces me encanta el dinamismo que tiene ese tipo de proyectos. Yo para ese tipo de proyectos sugeriría que dejen volar su imaginación. Realmente se puede ser mucho más arriesgado que para un proyecto tradicional, porque que es una de las enseñanzas que más hemos tenido, porque al principio éramos mucho más como rígidas para diseñar, porque claro, un proyecto residencial no le puedes estar metiendo colores tan estimulantes porque va a pasar toda su vida o bueno, muchos años durmiendo ahí y vas a saturarlo y a nivel cerebral va a tener afectaciones, va a estar muy estimulado. Pero para un proyecto que es visitado por 3, 4 días es excelente porque la persona se lleva, Dios mío, un estímulo que no va a olvidar
Entonces es muy interesante tener en cuenta la naturaleza del proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? Para el residencial yo tengo un impacto, para el Airbnb tengo otro, co-livings tengo otro. Entonces al Airbnb, por ejemplo, se le va un poco más el presupuesto, entonces yo le puedo meter un papel de colgadura que me transporte, que me lleve, mejor dicho, a otro universo, ahí literalmente. Al nivel de iluminación también le puedo meter más cosas, porque es un apartamento versus a un co-living que es todo un proyecto, obviamente, y a nivel de presupuesto, pues, si intervengo uno de esa manera, pues se va a hacer mucho más difícil costear, pues, para todos. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta. El Airbnb caracterizado por ser más estimulante. Entonces, yo le meto más, soy más arriesgada. Chévere. Además de eso, me parece interesante que ahorita muchos proyectos, muchos edificios, una vez fueron pensados para renta tradicional, pero cada vez se ve más la tendencia de que quieren renta corta, de que el tradicional versus renta corta pues está quedando ya un poquito más apagado. Entonces fueron diseñados inicialmente para renta tradicional con la zona de lavado y el punto pues de la lavadora, incluso su closet, hasta closets muy grandes, pues uno dice si una persona vive ahí, claro, le cabe pues perfecto, pero si ya se va a concebir un proyecto desde cero que esté planificado para que sea Airbnb, entonces ya podemos hacer unos cambios específicos como un closet mucho más pequeño para que tengamos más espacio para trabajarlo, porque digamos que en algunas ocasiones si uno cambia como esa tipología ya en la marcha, tiene que retirar closets, perder esa madera, quitar el punto de lavadora, quitar pues el punto y el closet que abrazaba esa lavadora. Entonces entramos como en sobrecostos, de modificaciones. Entonces, si se puede desde cero, si proyecta un edificio, pues tener en cuenta que el Airbnb ya no necesita lavadora. Entonces, simplemente con que el edificio tenga una zona de lavado y que le pueda ofrecer ese servicio es más que suficiente. Como edificio, o sea. Como edificio. Yo porque me contabas, por ejemplo, que retiran los lavaderos de los apartaestudios, pues ahí me gano un metro cuadrado. Claro, súper chévere porque digamos que se siente mucho, porque a veces uno aborda un apartamento pequeño y dice, pero ¿qué se le puede hacer eso tan pequeño? Demasiado. Tenemos un apartamento muy pequeño que quedó espectacular y es nuevamente es una experiencia y en un espacio muy pequeño que uno no le veía al principio pues como mucha posibilidad pues, de cargarlo con elementos diferentes. Uno preferiría que fuera como más neutro, pero en realidad no. Quedó muy chévere pues todo lo que se pudo producir y diseñar a partir de ese espacio. A ese le quitamos el tema del lavado, entonces claro, lo que era un gran closet se pudo reducir al closet que inicialmente era para lavado. Entonces, ¿pero qué sucede en ese momento? Pues que se pierde la madera del closet de allá, entonces como que sí poder tener en cuenta, si yo voy a proyectarlo, no, un closet pequeño de 70 centímetros está bien, de 80 centímetros, simplemente es para la persona que se queda. A veces uno ni siquiera saca las cosas de la maleta, pero pues por supuesto hay que garantizarle un espacio donde lo pueda tener, tampoco es que se vaya a eliminar, pero se deja ese espacio básico, la zona de lavado se retira y ya todo lo demás nos sirve para cocina, para si nos alcanza el sofá cama ideal, porque el Airbnb es muy importante el número de personas que cabe. Entonces, más que solamente porque sea estético y hermoso, es, bueno, cuántas personas puedo alojar. Eso también depende mucho del valor y lo que vayan a comprar, pues, de renta de las noches. Porque si yo tengo un espacio espectacular y me caben 2 personas, como que no le puedo elevar tanto el valor porque es que solo me caben 2 personas. Entonces, como que ahí voy a perder muchos puntos. Si por el contrario tengo un lugar espectacular y tengo la cama y un sofá cama, pues claro, me cabe de 3 a 4 personas, la diferencia es gigante. Yeah. Entonces también que el sofá, si es posible que sea sofá cama, que no sea solamente sofá lindo, estético, decorativo, no, que sea sofá cama. Es una también de los aprendizajes más grandes que hemos tenido pues durante el proceso. Ya recapitulando pues eso en cuanto a Airbnb, no sé si hablamos de pronto de otro tipo de proyectos. Sí, tienes buenas prácticas aquí, regálenos todo el conocimiento que se pueda. Si quieres en términos de co-living o de vivienda tradicional o el tema energético también que manejabas. Bueno, el tema del co-living, bueno, ya lo estuvimos contemplando mucho. ¿Qué tipos de acabado recomendamos? Pintura, en su mayoría pintura para el interior. Para las zonas como ya pasillos, exteriores, granotex o estuco. Ahorita hay muchos acabados como de estuco. Hay uno que vi hace poco que es escobillado. Con la misma escoba se coge el estuco relleno y queda un efecto espectacular. Entonces ahorita ya los productos que antes eran para obra netamente, ahora están siendo parte del acabado final. Entonces es muy bonito, como nuevamente hablamos de los ciclos,
que volvemos y traemos la esencia, la materia prima base y la dejamos de acabados. Entonces es muy interesante y pues el presupuesto es bajo, pero nuevamente el impacto es muy llamativo. Es que muy interesante. Entonces sí, entonces ese es porque no se recomienda ya tanto la pintura en pasillos, porque todo el mundo empieza a poner las manos, se empolva, se llena pues de mucho mugre y luego hay que estar a cada rato pues como retocando. Entonces en cielo sí, pues porque nadie alcanza el cielo, pero en las paredes sí se recomienda que sea algo pues mucho más duradero. Eso en cuanto a los colivings, no irnos mucho por ni papel de colgadora ni nada de eso porque se nos sube mucho el presupuesto. Ya si de pronto hay alguna escena o algún spot que uno quiera como dejar en ese coliving como instagrameable, algo que quiera llamar mucho la atención, pues ahí sí le ponemos el papel, pero es zonas específicas. Y ya el tema pues de las melaminas, los laminados que se ponen para espaldar de cama, que no sean muy altos, para que no tengamos esa sensación de estrechez, sino que por el contrario podamos a partir de diferentes estrategias darle como una sensación de amplitud. Eso más que todo, ya pues eso también hace parte como de las perspectivas y como los juegos visuales que uno tiene. Ya en vivienda tradicional es algo de lo que más nos gusta, ya las casas campestres, los apartamentos, pues nos fascina mucho porque es el tema de la conexión primaria que uno tiene con el espacio que más habita. Entonces es ahí como yo intenciono que cada espacio me proporcione ese bienestar. Ahí es donde ya entraría mucho más al tema ya energético. En todos igual aplicamos el tema energético porque finalmente lo habita el mismo ser humano, lo habita un ser humano. Pero en la parte de la vivienda digamos que hay mucha más conciencia, o es donde más queremos estimular esa conciencia porque uno mismo se puede hacer responsable de esa relación. Entonces ahí entramos, por ejemplo, a limpiar energéticamente cada espacio para retirar la energía densa y dejar el espacio en carga cero. Eso es muy interesante porque lo mezclamos como con temas de colegio, cuando le decían, bueno, la energía queda en carga cero, literalmente queda así. Entonces retiramos toda la energía y ya entramos a programar para dejar nuestra energía en el espacio. Entonces ya conscientemente entramos, bueno, aquí la sala quiero que sea para esta, me visualizo en ella, las personas que voy a recibir, todo eso lo visualizo antes de que suceda y visualizo que haya mucha integración, mucho amor, mucha comunidad. Entonces ya es muy personal, eso es totalmente personal. El comedor, que haya mucha abundancia, alimentos saludables, la cocina, la habitación que me permita descansar, el estudio que me permita crear, trabajar, proyectar. Todo eso teniendo en cuenta que cada espacio tiene una frecuencia diferente, tiene un propósito en nuestras vidas diferente. Entonces, súper bonito porque ya estamos creando una relación directa con el espacio. Y nuevamente acá ya vengo con principios que aplico muchísimo en cada proyecto y que trato de incentivar mucho a mis clientes, es de que el espacio tiene vida, contrario a lo que siempre nos han enseñado que son simplemente paredes, ladrillos, bueno, mampostería, concreto, no, tiene mucha información. Entonces eso me encanta pues siempre como resaltarlo porque sí, el espacio no es lo que ves, en realidad hay mucho, lo que ves es el 0.1%, entonces, ¿qué hay de ese 99.9%? Yo otra vez con mis cifras, pero para mí eso esclarece mucho como la balanza, como que yo digo, Dios mío, bueno, ¿y ahí qué? Entonces, es muy bonito porque al saber que hay un universo demasiado grande por trabajar, eso me genera como esa conciencia y empiezo a despertar como mayor, bueno, si le puedo hablar a mi espacio, le digo, habitación, permíteme descansar, gracias por tanto, yo conecto. Yo antes sentía muchísimo miedo en los espacios, era una persona demasiado sensible, de hecho todavía siento como que algunos espacios me generan rabia, e inmediatamente como que yo empiezo a sentirme incómoda, me quiero como ir, como que fastidio o agotada, como si energéticamente estuviera súper desgastada. Entonces, qué pena. Entonces, empecé a darme cuenta como el impacto que tenían y cómo yo quiero proyectar cada espacio para que me genere, pues, al contrario, esa paz, esa calma. Creo que es súper interesante y en el desarrollo pues, de la entrevista nos queda cada vez más claro no solo qué es la psicoarquitectura, sino el impacto que tiene, ¿no? Y yo creo que todos tenemos ese reto de tomar los espacios que vamos a trabajar en nuestras inversiones inmobiliarias y enriquecerlos. Pueden haber diferentes formas de conceptualizar y enriquecer, pero creo que sin duda a través de la psicoarquitectura no solamente estamos llenando de un concepto, sino que es que además yo lo veo como una causa social, es como, si me perdonan, pues como un aporte a la humanidad, porque es que es
no solamente es dar un concepto, sino que es otorgar bienestar. Por eso lo considero como una causa noble. Es otorgar bienestar a aquellos que van a hacer uso de ese espacio que vamos a desarrollar. Ya sea porque van a vivir, ya sea porque van a estar un momento ahí, porque van a hacer una transacción comercial. Y por supuesto, si lo quieres ver así, eso en última se puede rentabilizar. Se puede volver un elemento de comunicación en marketing muy poderoso, se puede volver una herramienta de venta pues muy interesante si lo quieres ver también desde ese punto de vista. Mario, muchas gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos conocer tu talento. Ojalá que no sea la única vez que estemos acá y bueno, invitadísimos a seguir a María. Voy a dejarles por supuesto sus redes sociales y bueno, chévere que también podamos coincidir en algún proyecto y que también se pueda hacer a través de María y de todo su aporte junto a su equipo a través de la psicoarquitectura. Bueno, no, Luismi, primero que todo, pues te agradezco mucho y retomo el último punto que dices, de que más allá de que sea solamente un concepto, también te ayuda mucho el tema pues de la renta, de lo que te va a entrar a un proyecto, porque nuevamente pues finalizo con que la salud mental es una de las pandemias más fuertes que ataca a la sociedad, me gusta pues mucho cuando escucho eso, entonces si uno le aporta bienestar a esa salud mental, el impacto pues va a ser muy positivo para todos, no solamente para los que vayan a ejecutar el proyecto, sino que eso a nivel ya de comunidad y de efecto masivo va a ser un impacto pues muy, muy poderoso. Y pues nada, que además de solo a nivel conceptual, el impacto de abordar los proyectos de la parte energética es muy poderoso, es muy grande. Ya pues cierro con un caso de éxito, por ejemplo, hay varios casos de éxitos que me gustaría pues contarles más adelante, pero uno en específico es el tema de muchas veces por qué no se vende una casa, por qué no se vende un proyecto, que hay personas que llevan con una propiedad muchísimo tiempo y uno dice, bueno, pues bueno, está bien ubicada, tiene buena espacialidad, ¿qué es lo que pasa? Ahí nuevamente hay mucha información detrás de todo eso. En el caso, por ejemplo, de una cliente, ella no podía vender su casa, llevaba muchos años con esa casa ubicada en el Caney. Tuvimos una experiencia pues, de que me contó su historia, puede entender un poco mejor cómo, de qué se trataba el contexto de esa casa. Y para mí pues quedó claro que la historia de un inmueble es demasiado poderosa porque ahí supe que, por ejemplo, su padre había estado enfermo por más de 10 años en esa vivienda y él era el que mandaba todo en la casa. Entonces, digamos que tras su muerte, toda la energía de ese ser y digamos que la parte emocional, el duelo, todo eso quedó albergado en ese inmueble. O sea, como si todavía hubieran lazos energéticos que conectaron a la persona y a la familia con ese inmueble. Entonces, claro, llegaba alguien a intentar hacer el negocio, sí, iba por un camino, caía ella, pero ¿por qué? Porque yo le dije, tú ya hiciste el cierre energético, tú ya cortaste lazos y me dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué es eso? Entonces le expliqué bien cómo era el sistema, qué podía hacer, cómo podía llevar a cabo ese proceso y más que todo pues que la intención y la fe que tuvieran ellos fuera muy grande. Ella es súper responsable y súper juiciosa, la quiero mucho, la estimo mucho, lo hizo tal cual, pero obviamente con sus palabras, porque acá no hay una receta única, acá no hay una fórmula, acá hay simplemente la frecuencia y la intención que pones en cada acción. Ella lo hizo súper bien y resulta que a los 10 días me la encontré y llega y me cuenta, no me vas a creer, se vendió la casa. Y yo digo, Dios mío. Entonces, como eso, han habido pues una serie de casos que pues en otra entrevista me encantaría compartir, ya Claro, por mucho más supuesto. enfocada pues en casos de éxito. Pero nuevamente, si nosotros podemos trabajar desde el plano invisible, el impacto en el plano visible va a ser garantizado. Entonces, cierro pues con esto. Muchas gracias, Luismi, por la invitación. Me encanta poder transmitir un poquito de conciencia en cada lugar pues que habito y a cada lugar al que voy. Entonces, buenísimo. muchas gracias también por escucharnos. Muchas gracias por la compañía. No olviden dejar sus preguntas, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Un gran abrazo para todos. María, gracias. Gracias, Luismi.